a todos, en el video de hoy día vamos a trabajar con lo que es la función sinusoidal. En el ejercicio que planteamos acá, lo que pretendemos, lo que se pretende hacer es lo siguiente. Vamos a tener una función de este tipo expresado como la suma de cierto seno de 2x más un cuarto del coseno de 2x. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es llevar esta función a una función del tipo sinusoidal. ¿Cuál es la función del tipo sinusoidal? La función del tipo sinusoidal va a ser una función de la forma a, siendo a la amplitud de la función por el seno por un coeficiente b más un ángulo de desfase. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar esta función de acá a una función de esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que siempre buscar llegar a la forma de encontrar propiedades o, valga la redundancia, formas de plantear las cosas en donde nos encontremos con valores que ya conocemos o formas que ya conocemos. Entonces, en este caso, si nosotros miramos acá, podríamos multiplicar por un medio y factorizar por un medio. Esto nos quedaría así. Y acá nos quedaría medio coseno de 2x. Esta forma se parece mucho a al seno de la suma de ángulos. Recordemos que el seno de la suma de ángulos es de la siguiente forma. Entonces, al guardar mucha similitud esta forma particular de acá con esta de acá, lo que podríamos hacer es tratar de llevar esto a esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener que encontrar un ángulo, perdón, un ángulo cuyo coseno sea raíz de 3 medios y cuyo seno sea 1 medio. ¿Cuál es ese ángulo? Bisecto. Por lo tanto, vamos a poder expresar esto como f de x de 1 medio del seno y de la suma de los respectivos ángulos. ¿Cuáles son mis respectivos ángulos? Mis respectivos ángulos son 2x más pi sexto. Entonces el coseno de pi sexto es igual a raíz de 3 medios y el seno de pi sexto es igual a 1 medio. Por lo tanto ya obtuvimos la primera parte que corresponde a expresar esta función de acá como una función del tipo sinusoidal. Bueno, lo siguiente que nos piden hacer es calcular los tres parámetros principales que va a tener nuestra función sinusoidal. El primero corresponde a la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Corresponde a, si yo analizo la función sinusoidal como si se tratara de una oscilación, esa oscilación va a ser en función de un centro de oscilación. ¿Cuánto se mueve o cuál es el máximo que alcanza la onda, tanto moviéndose hacia arriba como hacia abajo, en torno a ese centro de oscilación? A eso corresponde la amplitud. En definición, nosotros podemos calcular la amplitud como el máximo de la onda, o sea, el valor que tenemos acá, menos su mínimo, el valor que tenemos acá, partido 2. Si nosotros lo hacemos con la función seno normal, nos encontraríamos con que este valor de acá, que es el máximo, vale 1, porque el recorrido de la función va de 1 a menos 1, y este valor de acá vale menos 1. Por lo tanto, 1 menos menos 1 nos quedaría 1 más 1, que es 2, más 2, o sea, dividido en 2, que nos daría 1, lo cual coincide con el valor de la amplitud de la onda, que es 1. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular, o en este fondo identificar más que calcular, cuál va a ser la amplitud de nuestra onda, en la función sinusoidal, la amplitud va a estar dada por el parámetro que multiplica a nuestro seno. Por lo tanto, podemos identificar inmediatamente que la amplitud es 1 medio. Recordemos que este valor siempre tiene que ser positivo. Estamos hablando de una medida de distancia, de estiramiento. Por lo tanto, no podemos tomar valores negativos. Por otro lado, el periodo nos va a indicar numéricamente qué tan separados van a estar los nodos y los valles respectivamente de sí. Por ejemplo, si nos encontramos con un
con un periodo alto, nos vamos a encontrar con una onda que se estira de esta forma. Si nos encontramos con un periodo muy pequeño, nos vamos a encontrar con una onda de esta forma. Por lo tanto, nos va a indicar qué tanta distancia proporcionalmente al gráfico tenemos entre los nodos. Por otro lado, tenemos la diferencia de fase, que nos va a indicar una medida en función de la función seno original, qué tanto varía la función sinusoidal que nosotros tenemos de esa función inicial. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Ya tenemos actualmente calculada la amplitud. Que nos faltaría el periodo. El periodo lo calculamos mediante la división de 2pi sobre el factor que tenemos acá, que en este caso sería el 2, pero en valor absoluto. Sería pi. Siguiente. Nos piden calcular la diferencia de fase. En este caso, la diferencia de fase va a ser igual a menos c, en este caso, menos pi partido 6, dividido b, o sea, dividido 2. Esto nos daría menos pi partido por 12. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la gráfica a partir de los datos que ya tenemos. Estos datos van a ser súper clave porque sin hacer muchos cálculos vamos a poder encontrar una gráfica precisa que modele nuestra función sinusoidal. Lo primero en que tenemos que fijarnos es cuál es nuestra amplitud. ¿Por qué? Porque va a ser la que delimite cuál va a ser el recorrido de la función. O sea, sabemos que la función sinusoidal es de esta forma, y si es un medio, eso significa que desde el centro del eje de las x, que corresponde al eje de las x, nos vamos a mover un medio hacia arriba y un medio hacia abajo. Después, el periodo. El periodo es la separación entre un inicio, por decirlo así, de la función y el momento en donde empieza de nuevo la función. Por lo tanto, la separación entre los nodos, esto es importante, la separación entre los nodos, vamos a anotarle separación nodos, es el periodo partido por 2. Ya voy a explicar esto gráficamente. Y la diferencia de fase. ¿Qué nos va a indicar la diferencia de fase? Como dije anteriormente, muestra qué tan movida la función está respecto a la función sinusoidal original, o sea, seno de x a rajatabla. Entonces, ya sabemos que nuestra amplitud es un medio. Lo grafiqué acá y va a ser en donde se va a mover nuestra función. Nuestra diferencia de fase es menos pi partido 12. Separé toda esta gráfica en 12 espacios para poder ir calculando y graficando mejor todas estas separaciones. Si la diferencia de pi, la diferencia de fase es menos pi partido 12, menos pi partido 12 está acá, menos pi partido 12. Eso significa que la función normal seno, que pasa por acá, pasa por el eje, por el 0, 0, ahora va a pasar por acá. Por lo tanto, este ya corresponde a un nodo. ¿Qué nos va a permitir esto? Dijimos que la separación entre los nodos iba a ser igual al periodo partido por 2. Por lo tanto, si mi periodo es pi, pi partido por 2 va a ser igual a la separación entre los nodos de la función, o sea, las partes en donde la función va cortando el eje de las x. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber cuáles van a ser los puntos de corte? Simplemente desde este punto voy a ir sumándole el periodo partido 2. Pi partido por 2 va a ser lo mismo que 6 partido por 6pi partido por 12. Por lo tanto, son 6 cuadritos de los que dividimos acá del 1 al 12, ¿no es cierto? Siendo el 12pi, acá es 12pi partido 12. Entonces, para encontrar el siguiente nodo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está mi siguiente nodo. Después lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá estaría mi siguiente nodo. ¿Qué sigue?
Lo que tengo que calcular ahora va a ser el punto máximo de la función. Ahora, sin hacer muchos cálculos y haciendo uso de la gráfica, nosotros sabemos por definición que la función seno es una función en donde sus crestas son perfectamente simétricas. O sea, hay una misma distancia de acá y hay una misma distancia de acá en función de un centro. Por lo tanto, obteniendo un punto, vamos a poder obtener todos los demás. Lo que tenemos que encontrar es dónde la función alcanza su máximo. Nuestra función es la de acá abajo, 1/2 del seno de 2x más pi sexto. ¿Cuándo la función alcanza su máximo? Cuando el seno es igual a 1. En este caso nos va a arrojar la función 1/2. Por lo tanto, ¿cuándo el seno es igual a 1? Cuando el ángulo es igual a pi medio. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser igual a pi medios. Si resolvemos, nos va a dar que x es igual a pi sextos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pi sextos va a ser el momento en donde nuestra función alcanza su máximo. Vamos a contar. Pi sexto es lo mismo que 2pi partido 12. Por lo tanto, son dos de los cuadraditos que habíamos dibujado en un inicio. 1, 2. Este es el máximo de la función. Por lo tanto, como ya sabemos que nuestra función es simétrica, vamos a poder calcular dónde van a estar los siguientes puntos. Dijimos que la separación entre nodos iba a ser igual a p partido por 2, pero la separación entre valles o la separación entre valles o entre cimas va a ser igual a p. Por lo tanto, si yo de acá le sumo pi, voy a llegar al siguiente valle. Entonces solo tengo que contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me paso de la función, por lo tanto sé que no voy a encontrar un máximo en este intervalo que era el que nos estaban pidiendo, que era el intervalo de 0 a pi. Entonces, ¿cómo prosigo? Sé que la función es simétrica. ¿Y qué pasa cuando x vale 0? Si quiero saber cómo se comporta en este punto. Cuando x vale 0, la función va a ser el seno de pi sexto. El seno de pi sextos es 0,5, 1/2. Pero 1/2 por 1/2 me da 1/4. Por lo tanto, sé que la función va a pasar por acá. Y eso ya me entrega prácticamente toda la información que necesito. ¿Por qué? Porque si sé que la función es simétrica, de esta forma, puedo calcular entre nodo y nodo otro centro. Sabemos que hay 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto voy a encontrar exactamente el punto central acá. Voy a poder trazar un máximo, un mínimo, y graficar perfectamente la función. Así que, encontrando esos datos y entendiendo cuál es la información que me entrega cada dato, vamos a poder graficar prácticamente cualquier función.